Buenas tardes. Empezamos entonces nuestro tema número 3, que es la evaluación de las atracciones y actividades turísticas en su primera parte. Buenas tardes, Lice. Buenas tardes. Entonces, el elemento fundamental y que muchos autores inclusive han denominado a los atractivos turísticos como la materia prima del producto turístico. Es decir, si no hay atractivos, algunos autores llaman atractivos y otros también llaman recursos, y a veces se utiliza el término como sinónimo. Pero si no existen en este caso los atractivos o los recursos turísticos, no podemos decir de que haya un destino turístico o exista un producto. Es decir, la materia prima van a formar los atractivos turísticos. Ahora, esta materia prima, lo que se tiene que hacer es transformar. Como en cualquier otro producto, en la industrialización, por ejemplo, tenemos el hierro, y el hierro se va mediante los procesos industriales, se va a transformar ¿ya? En fierro para construcción. La carne de ganado, entonces, la carne de ganado, una vez faeneado el ganado, sí va a ser si va a ser industrializada, entonces tendrá que pasar por una industria y saldrán los embutidos. En este caso, las carnes frías, serán el jamón, etc. Entonces, lo mismo ocurre en el caso del turismo. Por eso que muchos autores, ¿no? Como es el caso del profesor Acerenza, también de Roberto Bullón, ¿no? Fabio Cárdenas, y lo mismo que los italianos, como algunos autores españoles, establecen que la materia prima del producto turístico está constituido en los atractivos. Y para que sea realmente atractivo, en este caso la corriente americana los llama recursos turísticos, para que estos recursos turísticos sean realmente atractivos ante los ojos y ante los ojos de los turistas, pues necesitan ser transformados en el sentido de que requieren que se los ponga en valor. Técnicamente significa ponerlos en valor. Y ponerlos en valor significa darles, ¿no? las necesidades y los requerimientos que tienen los turistas para poder satisfacer sus necesidades de consumo de ese producto turístico. Por ejemplo, puede haber una hermosa montaña,
donde hay un hermoso bosque. Ya, ese va a tener que será seguramente un recurso turístico. No será un atractivo turístico, porque no hay caminos que los turistas puedan conducirse o trasladarse hasta ese recurso. No hay instalaciones turísticas, como en este caso sería un albergue, un restaurante, guías de turismo para que los trasladen, que les informen sobre las características de esos bosques, de esa montaña y de esos bosques. Pongamos que solamente hay el camino. Llegan los turistas allá, ¿y quién les va a explicar? ¿Quién los va a conducir? ¿Quién los va a trasladar? Entonces no hay guías, no hay paneles de señalización, no hay paneles de interpretación de los atractivos. Entonces solamente queda como materia prima. Y lo que hay que hacer es ponerlos en valor. Y ponerlos en valor, lo que decíamos, significa añadirlos, añadir todos esos servicios y esas instalaciones que se requieren para que realmente los turistas puedan usar, gozar y disfrutar del atractivo turístico. Van a usar las instalaciones. Van a gozar al ir a esa montaña, al ir a ese bosque. Y van a disfrutar de ese paisaje. Entonces, damos la vuelta a la figura. Otro ejemplo. Puede que haya un buen hotel en un lugar, en cierto sector. En una montaña, haya hotel, haya un buen restaurante, pero no hay atractivos puestos en valor. Y los turistas no van a trasladarse 100, 200, 500, 1000 kilómetros para irse a meter a un hotel o a un albergue. Ellos quieren conocer. Ellos están pagando por disfrutar de atractivos, de los atractivos. Porque si no, pueden irse muy próximos a su residencia habitual, a 50 kilómetros, pueden irse a meter a un hotel y disfrutar del hotel. A no ser de que ese hotel, por las características de infraestructura que tenga, pueda constituir un atractivo turístico y que pueda traer flujo de turistas. Como es el caso, por ejemplo, de los hoteles o del gran hotel que hay en Dubái. Los turistas van y en Dubái, por ejemplo, el clima es tan cálido, tan árido, que a veces llegan a 50 grados de temperatura. Pero las instalaciones todas están refrigeradas, todas tienen aire acondicionado. Y además el hotel es el hotel más hermoso del mundo que tiene todo interiormente. Los turistas están alojados ahí y usan, gozan y disfrutan de todo lo que les ofrece las instalaciones. Por eso decimos que los atractivos turísticos constituyen la base del desarrollo turístico. Ahora, el tipo de atractivos turísticos como tales, estos atractivos turísticos van a tener actividades. Por ejemplo, si un atractivo, decíamos, es el bosque. Ya, hay un bosque. ¿Qué actividades podemos desarrollar o hacer en el bosque? Podemos hacer senderismo. Es decir, caminata en una senda.
Escalar, dice. Ya, perfectamente. Entonces podemos ser ascensos. Camping. Perfecto. Pero la parte del camping ya va a estar dentro de las instalaciones. Porque el camping significa ir a acampar. Dentro de estas, de las instalaciones. ¿Qué más podemos hacer en el bosque? Rappel. Perfecto. El rappel. Luego. ¿Se puede hacer observación de animales? Exactamente. Otra actividad va a tener que, puede ser la observación de animales. Otra actividad. El trekking. Ya, el trekking son las caminatas. Y bicicleta, dice. Ya, perfecto. Caminatas. Luego tenemos aquí el ciclismo. Aquí tenemos la observación del paisaje. Ahora, si el atractivo es el bosque y estas son las actividades, lógicamente que para cada actividad va a requerir infraestructura. Para ir a hacer senderismo necesitamos la apertura de la senda. Necesitamos que esa senda esté aperturada. Hay que medir la capacidad de carga. ¿Cuántas personas pueden pasar por esa senda por día? Si esta senda va a ser una cosa así, en el bosque, porque el bosque está entre las montañas, pongamos. Entonces, hay que aperturar la senda, hay que poner baños higiénicos en la senda, tiene que haber observatorios para ver las aves, observatorios para ver el paisaje. Tal vez aquí tenga que haber un pequeño snack, dependiendo el tiempo que se tarde en caminar en este senderismo. Necesitamos poner señalización a la senda. Necesitamos poner carteles de interpretación a la senda donde diga, este árbol tiene 300 años y corresponde a tal familia, a tal variedad. Los turistas tal vez puedan ir solos o necesitarán un guía. Entonces, lo que se está haciendo, para cada actividad se necesita incorporar los servicios y las instalaciones. Puede que haya el bosque como una materia prima, pero si no hay los medios que posibilitan el disfrute de los turistas, se queda nomás como un recurso, porque no se ha puesto a la instalación. El turista necesita comer, el turista necesita bañarse, el turista necesita beber, necesita mirar. Entonces habrá que hacer paradores turísticos acá, observadores, paradores turísticos para ver el bosque. Lo mismo en los ascensos. Entonces habrá una montaña acá. Tendrá que haber un guía de ascensos, pero hay que ver esos ascensos, cómo se los va a hacer. ¿Cuál es el riesgo que van a correr? Si son actividades de riesgo.
Tendrá que haber seguramente muy próxima una posta sanitaria. Si alguien se luxa un pie, algo para que alguien lo atienda, ¿no? Entonces necesitamos ponerles, y a eso llamamos nosotros, poner en valor al atractivo o al recurso turístico. Ahora, el tipo de atractivos turísticos y estas actividades, para nuestro ejemplo, que es el bosque, esto es nuestro ejemplo. Para el tipo de... ¿Cómo vamos nosotros a definir qué atractivos vamos a escoger? El río, la montaña, la cascada, observar los animales, ir a ver a unos pajaritos que están casi en estado de extinción, que es la parte de la ornitología, etc. Pero nosotros como técnicos, cuando nos ponemos a elaborar el plan, ¿bajo qué parámetros nos vamos a validar? ¿Por qué han escogido, nos van a decir, este atractivo? ¿Y por qué no han escogido este otro? Entonces, tiene que haber algo que justifique, que valide técnicamente esa decisión de haber dicho, este atractivo se va a poner en valor. Y eso está determinado directamente del mercado turístico. Es decir, ¿en qué parte del mercado? En la demanda. ¿Por quién está constituida la demanda? Por los turistas. La demanda está constituida por los turistas. Eso va a significar de que el tipo de actividades, el tipo de atractivos y de actividades van a depender del mercado turístico de los turistas. Y eso va a establecer que hay diferentes tipos de atractivos turísticos que atraen a diferentes tipos de turistas. Es decir, puede haber turistas que no les guste la naturaleza. No les gusten los atractivos turísticos naturales. Les gusten los atractivos turísticos culturales. Entonces, si estoy yendo a averiguar, estoy haciendo la investigación en la demanda, a ese grupo meta de la demanda turística le interesan atractivos turísticos culturales. Entonces, no puedo poner en valor atractivos turísticos naturales porque no van a venir, no les interesa. Entonces, es por eso fundamental, hemos dicho varias veces, conocer el perfil del consumidor turista. Esta evaluación de los atractivos hay que hacer de acuerdo al mercado real. Por ejemplo, en este momento que estamos viviendo con el COVID, el mercado real nos está pidiendo que no podemos, ni los turistas van a querer viajar a destinos turísticos donde estén masificados, donde haya muchos turistas. No, les van a preferir destinos turísticos donde haya muy pocos turistas, justamente para no adquirir la enfermedad. Entonces, siempre tenemos que trabajar de acuerdo al mercado real y también al mercado potencial. Y en este caso diremos, sí, va a pasar la pandemia. Todos van a estar vacunados y cada año tenemos que hacernos vacunar. Perfecto. Pero, ¿les gustará realmente los atractivos naturales o qué tipo de atractivos buscan estos turistas? ¿Qué tiempo pretenden quedarse en el destino turístico? ¿Cuánto quieren gastar en el destino turístico? ¿Qué tipo de transporte desean utilizar internamente? ¿Qué servicios pretenden? Entonces, voy a trabajar y voy a poner en valor los atractivos turísticos
conociendo el perfil del consumidor turista. Voy a trabajar siempre viendo mi demanda. Y dentro de esa demanda, turistas reales y turistas potenciales. Tipos de atractivos turísticos. Tenemos atractivos naturales, atractivos culturales y atractivos especiales. Dentro de los atractivos naturales son todos aquellos que nos ha dejado la naturaleza. Y decíamos, estos atractivos tienen que ser lo menos disturbados o contaminados que puedan estar. Porque los turistas no van a salir 5.000 kilómetros de su residencia habitual para ir a ver un destino turístico donde hay basura, donde hay contaminación ambiental, donde hay contaminación del suelo, donde hay contaminación de las aguas, si justamente quiere conocer atractivos naturales que estén lo menos transformados, impactados o disturbados, se utiliza cualquiera de esos términos, por la mano del hombre. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No dicen todo bien? ¿Todo claro? Dentro de los atractivos naturales, estos están relacionados con el medio ambiente. Con el medio ambiente natural, porque también hay un medio ambiente cultural. Entonces, los atractivos naturales están estrechamente relacionados con el medio ambiente natural. Ahora, ¿cuáles son? Aquí vamos a agrupar de manera muy sencilla los atractivos turísticos, porque Bouillon hace una clasificación mucho más detallada. Entonces, uno de los principales atractivos turísticos de carácter natural va a ser el clima. Es decir, de que los turistas van a buscar un clima que sea preferentemente templado. Ni muy caliente, ni muy frío. ¿Por qué? Porque si van a ir a climas extremadamente calientes, entonces va a ocurrir un fenómeno que se llama el estrés térmico. Y las personas, los seres humanos, en este caso los turistas, se pueden insolar. Inclusive hay una corriente muy fuerte que nos habla mucho sobre el cáncer de piel, que generalmente está asociado a exposiciones del cuerpo de las personas por mucho tiempo al sol. Entonces, los turistas van a buscar preferentemente, es decir, climas que no sean tan calientes ni tampoco tan fríos, 10 grados bajo cero, no van a ayacharse, a congelarse. Entonces, el clima tiene que ser preferentemente templado. Ahora, este clima que va a ser templado va a estar asociado con otras actividades. Estas otras actividades puede ser playa, que sería el turismo balneario, un clima agradable, 25 grados centígrados, una buena playa, una playa que tenga arenas blancas, ¿no? Donde las olas no sean muy altas y donde tenga también sus instalaciones. En todas las playas hay duchas públicas. Cuando los bañistas salen de la playa, del mar, tienen que irse a duchar porque no todo el cabello, el cuerpo está lleno de arena. Entonces hay duchas que están abiertas. En este caso, una ducha es así. Y aquí cito, aquí viene abiertas, al aire libre están estas, apoyadas muchas veces a una muralla o a
o una columna, cae aquí el agua. Aquí lo tenemos al turista, se está bañando, ¿no? En algunos casos, aquí puede estar la llave de la ducha, o generalmente las duchas están todo el día abiertas. Y aquí abajo, donde uno pisa, es como una rampla. Es una rampla que tiene una rejilla. Es decir, que el agua que va a caer de la ducha va a ser trasladada a una alcantarilla. Son instalaciones, entonces se necesitan instalaciones. Y seguramente que más aquí al fondo ya estarán, pues, si toda esta era la parte de la playa acá, entonces aquí seguramente estarán los hoteles, las cabañas, lo que quieran llamar. Ese clima templado también pues, tiene que estar asociado a las actividades, que lo que decíamos, el senderismo o la caminata. Por ejemplo, hicimos un estudio en Villa Tunari utilizando fórmulas matemáticas donde se cruzaban la variable de temperatura, pluviosidad, es decir, cuánto llovía al año, milímetros de lluvia al año, evotranspiración, es decir, cómo evapora cuando llueve, ¿no? Corrientes de viento y el grado de insolación. Y resulta que cuando se aplican estas fórmulas, el resultado es de que los turistas, bajo esas características climatológicas que tenía el Chapare, en especial Villa Tunari, un poco más allá, los turistas no pueden hacer actividades al aire libre, es decir, que no estén bajo cubierta, porque si no entrarían en estrés térmico y se podían enfermar. Entonces había que dar una solución al problema. Si están buscando ellos turismo de naturaleza, entonces había que hacer, diseñar esas sendas. Aquí tenemos nuestra senda. Esas sendas deberían tener techo. Y el techo de las sendas va a ser el manto vegetal. Es decir, va a ser un techo natural. Y el manto de la vegetación va a significar los árboles. Inclusive, si la senda está debajo de totalmente de los árboles, inclusive se van a hacer, esa senda va a ser un microclima. Todita la senda está cubierta por la copa de los árboles. Entonces, el calor ya ha sido disminuido. Dentro del clima también tenemos en algunos casos la actividad de esquiar, el esquí, que va a ser en climas fríos, ¿no? En este caso tiene que haber niveles de inhibición, de nevada amplios. Tiene que haber instalaciones donde los turistas puedan ir a esquiar. Las estaciones climáticas también pueden ser, en este caso, atractivos. La primavera, el otoño, el verano, etc. La belleza del paisaje. Cuanto más natural el paisaje, va a ser mucho más atractivo. Y las actividades, lo que decíamos aquí, ¿no? Cuanto menos el espacio natural esté disturbado por la actividad del hombre, cuanto más natural sea, más virgen sea ese espacio natural, entonces los van a estar mucho mejor los atractivos y lógicamente que hay que buscar las actividades para hacer. En algunos lugares puede haber, en atractivos naturales pueden hacerse actividades en automóvil o en vehículos, como es el caso, por ejemplo, de los safaris fotográficos en Kenia, que por las características que tienen esas pampas tan grandes, tan calientes, y los animales, todo se hace en vehículos. Después se pueden hacer excursiones, el camping, etc. Otros atractivos van a ser las playas y las zonas marítimas, en este caso sol, playa, baños, actividades deportivas acuáticas,
En este caso puede ser en motos acuáticas, el buceo, el surf, el surfing, el submarinismo, es decir, hay varios tipos de actividades que se pueden desarrollar. Dentro de estos atractivos naturales decíamos que tienen que estar directamente relacionados con el medio ambiente. Otro atractivo es la flora y la fauna. Pero esta flora y esta fauna no tienen que ser corrientes. Es decir, los turistas no van a ir a ver palomas. No van a trasladarse 5.000 kilómetros de un continente a otro continente para ir a ver palomas. Sí, muy cerca donde ellos viven, a 50 kilómetros, pueden ver pues, en alguna plaza o en un bosque urbano, pueden ver palomas. Entonces, en este caso, la fauna tiene que ser, no puede ser corriente. Irán a ver parabas, irán a ver tigrecillos, entonces, pero que los tienen que ver. Y los animales, preferentemente, fundamentalmente en este turismo de naturaleza, no pueden estar en cautiverio. Es decir, en zoológicos. Los zoológicos es lo más cruel que existe con los animales. Entonces, los animales tienen que estar en su hábitat. La flora y la fauna, más el paisaje, pueden formar también los atractivos. Y ahí tenemos, en este caso, las reservas de caza africanas, ¿no? Que antes se hacía caza, se cazaba a los animales por placer. Iban los nobles, los ricos, con sus fusiles, sus armas, a matar a los elefantes, a matar a los rinocerontes por placer. Hoy en día se ha cambiado eso. El arma se ha cambiado. Y el arma hoy en día es una cámara fotográfica. Y por eso que se llaman safaris fotográficos. Ahora puede haber también actividades ecoturísticas que es de temática especial, es decir, que se van a llevar a cabo en áreas protegidas. Las características, otros atractivos son las características especiales del medio ambiente, como en este caso, por ejemplo, las altas montañas. Y nosotros tenemos un ejemplo, las montañas que están en el altiplano boliviano que corresponden a la cordillera de los Andes, donde son las cholitas que hacen los ascensos, ¿no? Son alta montaña. Entonces, caminatas a la alta montaña. Luego tenemos las cuevas. En este caso, por ejemplo, Toro. Los volcanes. Ir a visitar volcanes. Son atractivos naturales. La escalada y la espeleología, es decir, escalar las montañas, los ascensos. Y la espeleología, que sería ir a visitar las cuevas y caminar dentro de las cuevas. El esquí en invierno, las aguas termales. Dentro de los atractivos culturales que están relacionados, en este caso, los atractivos culturales están relacionados con la actividad humana, es decir, donde la mano del hombre ha transformado esos espacios naturales. En este caso tenemos yacimientos arqueológicos, monumentos históricos, lugares de interés histórico, religioso, que pueden ser ruinas de civilizaciones antiguas, iglesias, templos, etc. Luego tenemos las manifestaciones culturales, que en este caso son las tradiciones, estilos de vida, que no son comunes, tienen que ser totalmente novedosos para los turistas y diferentes a los de los turistas. Los trajes, las ceremonias, las creencias, los rituales, etc. El arte y la artesanía, que son manifestaciones artísticas, la danza, la música, el teatro, las artesanías. Luego tenemos actividades económicas de interés, que en este caso pueden ser plantaciones, fábricas de producción única. Por ejemplo, plantaciones, se pueden hacer visitas a los viñedos, la ruta de las uvas. Se puede hacer la ruta de la seda en la China, que hace. Después se pueden hacer visitas a fábricas, como es, por ejemplo, la producción de tabaco en Cuba. Hay que ir a ver esas fábricas artesanales. Y
En muchos casos se han creado rutas, que se las denomina rutas, a ciertas actividades, ¿no? Y que tienen instalaciones y ruta que sigue un camino donde se van a hacer las diferentes actividades. Las zonas urbanas también forman parte del atractivo, es decir, una ciudad grande como Nueva York, por ejemplo, es pues un atractivo con sus rascacielos, sus instalaciones, sus calles, sus avenidas, sus autopistas, son atractivos. Y que van a contrastar, es un contraste con la vida aldeana, es decir, no es una vida aldeana, es una ciudad cosmopolita. Ciudades importantes, estilos arquitectónicos, arquitectura moderna, por ejemplo, los edificios de 80, 100 pisos, etcétera, como es Nueva York, ¿no? Como es Ciudad de Panamá, que tiene una parte muy novedosa, con rascacielos, etcétera, independientemente de la parte vieja, del casco viejo. Dentro de los atractivos culturales también está toda la parte de museos, que son las representaciones de características históricas, culturales, museos nacionales, museos locales, museos temáticos, o también son denominados museos de sitio. Preguntas. ¿Hay preguntas? No, licenciado. Ya, está todo claro. No, licenciado. Entonces, nos vemos la siguiente clase. Gracias. Hasta luego.